entonces iniciamos ya. Bueno, buenas tardes a todos en Colombia. También hay personas que me dicen ahí en el chat que se están conectando desde España. Buenas noches pues a ustedes. Hoy estamos con un reconocido intelectual español, el doctor José Manuel Canales. Es un referente intelectual que queremos que sea parte importante del desarrollo de América Latina, el desarrollo intelectual, el desarrollo filosófico, político, ético, entendiendo los conceptos, teniendo claro qué es la libertad. Entonces, vamos a hablar hoy de la democracia en crisis. Los dejo ya con el doctor José Manuel Canales. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Estamos, la verdad, muy contentos con tenerlo. Y bueno, el público es suyo. Bien, pues muy buenas tardes también de España. Son las 7 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por esta invitación que ha aceptado gustoso, porque siempre este tipo de invitaciones halagan a un profesor, y máxime cuando los destinatarios mayoritarios son gente de Colombia. Estaba diciendo a Carlos Manjares antes de la conexión con todos ustedes y de saludarles que Colombia para mí es el segundo país de mi vida y además el país de América Latina en el que no empecé a dar conferencias y trabajar intelectualmente y académicamente, pero que he estado más de 16 o 17 veces y visitado más de 20 universidades públicas y privadas, no de paseo, no de excursión, sino para hablar sobre estos temas que hoy nos acontecen y otros también en seminarios, doctorados, etcétera, y he participado en diversas actividades. A mí me parece de gran interés, antes de hablar del tema que ustedes me han invitado hoy a desarrollar, decirles que la formación, ya les anticipo una idea clave, hoy hay en el mundo dos instrumentos de cambio social paradigmático. Uno es la educación a todos los niveles y otro sería la invención, la innovación, el I+D. No hay otros medios eficaces de cambio social. Por tanto, para el cambio social necesitamos educación y necesitamos líderes para el cambio bien formados, bien preparados, bien cualificados. Dicho esto, si les parece, voy a desarrollar durante unos 3/4 de hora el objeto de mi charla, para después darles a ustedes la oportunidad que me puedan preguntar algo o abrir un debate sobre esta cuestión y otras cuestiones conexas. También le he propuesto a Carlos hacer, si acaso, algunos anticipos online, pero sobre todo un seminario presencial intensivo sobre los grandes autores hoy contemporáneos que han hablado sobre la libertad, como Raymond Aron, como Francis Fukuyama o Schumpeter o otros, Isaac Berlin más recientemente, o von Hayek, y por tanto la libertad es el fundamento de la democracia. La democracia en sí misma no es un fin, sino es un medio para la libertad, para la felicidad de los hombres. Por tanto, me parece muy importante la cualificación teórica de conocimientos, pero también, a su lado, también hablar de las habilidades y las destrezas necesarias para desarrollar hoy el cambio social y el liderazgo. Yo mismo soy autor de un curso que tengo además en un CD sobre el liderazgo político en tiempos de crisis, tema al que me he dedicado y he dado muchas clases en América. Entremos ya sin más preámbulos en el objeto y temática de la charla de esta tarde. Estamos ante un título que dice Crisis de la democracia representativa. En primer lugar, me gustaría decir que la palabra crisis no quiere decir muerte. La democracia tiene defectos, tiene disfunciones, pero está enferma, quizás débil, etcétera, pero no está muerta. Y por otro lado, también, conforme dice la Real Academia de la Lengua de España, crisis es un momento de mutación o momento decisivo, ya sea para agravarse o mejorar, y frente a ella hay que reaccionar y responder a los retos. Por tanto, estamos en un momento ciertamente de crisis de la democracia, a la que esta crisis hay que dar respuestas para evitar que la democracia muera. Por otro lado,
Democracia. La palabra democracia, como saben ustedes, tiene su origen en la Grecia clásica y la palabra democracia en español viene del griego que quiere decir demos kratos, el poder del pueblo. Demos demu es pueblo en griego y kratos el poder del pueblo. El antecedente, el origen de la democracia contemporánea está en la Grecia clásica, en el ágora, lugar donde los ciudadanos participaban, opinaban. Esto que hoy llamamos la democracia participativa, los ciudadanos participaban. Es verdad que la democracia ateniense era una democracia limitada solo a los que tenían capacidad económica, diríamos hoy, a la burguesía y aristocracia del momento, pero había esclavos y no todo el mundo participaba en una democracia limitada, pero en Grecia clásica tenemos, por tanto, el origen de la democracia actual. Si de Grecia hemos aprendido las virtudes públicas y los valores democráticos, la democracia misma, el Imperio Romano y Roma nos aportó el derecho público romano y privado, las instituciones públicas. Cuando alguien habla hoy de instituciones públicas como el Congreso, el Senado, el Defensor del Pueblo, el Tribuno de la Plebe, los tiempos de Roma es un antecedente de lo que hoy consideramos la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Por tanto, la rendición de cuentas tan de moda, la accountability, y otra serie de instituciones las aprendimos del derecho romano, incluso la división territorial del mundo occidental y después de los países colonizados, después independientes, las provincias, es una división territorial del poder de Roma. En la Grecia clásica, por tanto, encontramos el origen de la democracia, una democracia que va a hablar no solo de cómo se organiza, cómo se participa, sino que vamos a tener una serie de grandes autores. Citaría a los presocráticos y los socráticos, Platón y Aristóteles, donde estos hablaban de unos temas que hoy son muy importantes para nosotros en el mundo contemporáneo y en el reto de la democracia. Hablan de hombres virtuosos, como género humano. Las personas tenían que ser competentes, los vires, los varones, decían los romanos, competentes, honestos. Necesitamos gente capaz, diríamos hoy líderes capaces, pero también gente honesta, con valores de lo público. Y ahí la democracia ateniense va a ser un referente. A lo largo del mundo, en la historia occidental, y cómo tras diversos periodos del Imperio Romano, etcétera, pues acontece un periodo de la historia en el que no vamos a entrar, donde no había democracia, era el absolutismo regio en la Edad Media, con la alta y la baja Edad Media, para pasar después a un periodo de la Ilustración, que se va a hablar del despotismo ilustrado. Los reyes ilustrados y soberanos decían que actuaban todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y querían dar la felicidad al pueblo. Pero eran déspotas ilustrados frente a los déspotas no ilustrados de la Edad Media y la fragmentación. A la vez que se va produciendo, por tanto, un absolutismo, se va produciendo también en todo el mundo occidental una centralización del poder jurídico, administrativo y político, y la Revolución Francesa, el año 1848, con la Revolución Francesa y la Declaración del Hombre y del Ciudadano, va a ser una manifestación muy importante que va a hacer un dato importantísimo, atención, va a hacer que las personas pasen de ser súbditos, como lo estaban en el despotismo ilustrado, y los plebeyos y toda la gente sometida al siervos de la gleba en los periodos antecedentes, a pasar a hablar de ciudadanos. La Revolución Francesa implica que las personas son ciudadanos que tienen derechos y deberes. La declaración, por tanto, de la Revolución Francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1846 va a ser el punto de bóveda. Pero evidentemente la Revolución Francesa, su concepto importante del concepto de la ciudadanía, de la legalidad, etcétera, del rey abajo ninguno, etcétera, de los periodos anteriores que se había hablado contra la tiranía, contra todos los monarcas absolutos, va a surgir a lo largo del siglo XIX. En el mundo occidental va a surgir el Estado-Nación constitucional. Se va a decir que cada Estado va a tener una nación y la nación va a ser un elemento cultural que va a propiciar la creación de los Estados. España tendrá un Estado desde los Reyes Católicos, pero en Alemania y en Italia, fruto de la reunificación, pues habrá Estados-nación a lo largo del siglo XIX.
va a ser a finales del siglo XIX y principios del XX, en los procesos de independencia, descolonización de América Latina, cuando los criollos, unidos al pueblo, van a independizarse de España o de Portugal y van a crear una democracia inicial representativa limitada, si bien a los que tenían dinero, lo que se llama una democracia censitaria limitada a los que estaban en el censo por capacidad económica, y va a surgir, por tanto, la democracia representativa contemporánea. Unido al fenómeno de la democracia contemporánea representativa, va a surgir el fenómeno de los partidos políticos como instituciones de representación y de participación política, pero también de cohesión dentro de los partidos de gente con intereses comunes y también como expresión de los intereses de clase en la sociedad contemporánea del siglo XIX. El siglo XIX es, por tanto, el siglo de la burguesía liberal, de los derechos políticos y los derechos civiles de la ciudadanía. A finales del siglo XIX, fruto del nacimiento de la revolución industrial en Europa, básicamente, con distinta expansión, intensidad y características en todos los países europeos, la revolución industrial, el maquinismo, por tanto, va a hacer una transformación. Las fábricas, el problema de las fábricas, va a surgir lo que se llama el problema obrero, la cuestión social, la lucha de clases, la explotación, que ya Dickens había hablado en Inglaterra, y por tanto va a haber un lugar para el debate, para la lucha, la confrontación social, y van a aparecer, además de los partidos clásicos, liberales y conservadores del siglo XIX, representativos, por tanto, de los sectores sociales de aquel momento, van a aparecer unos sindicatos de clase y unos partidos de clase, con las internacionales políticas, tanto anarquistas como socialista y después comunista. Los partidos políticos, por tanto, van a estar ahí. El siglo XIX va a dar tránsito a principios del siglo XX, y en el siglo XX no podemos olvidar que tendrá lugar el acontecimiento de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa en 1917, Revolución Rusa que va a ser un poco el lugar donde el comunismo va a intentar plasmar sus ideales, que después veremos que fracasarán con la caída del muro de Berlín, el estalinismo, la explotación, la muerte de cientos de millones de personas. Se ha hablado de que Hitler mató ciertamente en las cámaras de gas unos 6 millones de judíos, pero se dice poco hoy en el mundo de los 100 millones pensados de personas que murieron en los gulags y los campos de exterminio por Stalin, y los múltiples campos de concentración en Siberia y en otras repúblicas soviéticas, pues hay, así como la explotación y la limitación de derechos y la represión en los países bálticos, hoy los tres integrados afortunadamente en la Unión Europea. Por tanto, vemos cómo el acontecer del siglo XX tiene la crisis de fin de siglo y el nacimiento pues, de nuevos estados, de nuevos partidos políticos como respuesta a la crisis de la democracia de aquel momento, que se consideraba insuficiente. También es verdad que, por otro lado, también y tímidamente en muchos países, el voto general o de todos los ciudadanos mayores de edad y el voto femenino va a ser una conquista histórica a lo largo del siglo XX en diversos países. Vamos a ver cómo a principios del siglo XX hay un hecho importantísimo después de la Primera Guerra Mundial que va, diríamos, a mover todos los cimientos de esa democracia burguesa representativa e insuficiente, pero que se iba ampliando progresivamente con la Primera Guerra Mundial y los efectos después de la Segunda Guerra Mundial. El periodo de entreguerras en Europa va a ser un momento gravísimo, importantísimo, donde pues, se va a plantear pues, nada más y nada menos que frente a la insuficiencia de la democracia representativa clásica van a surgir como alternancia, y frente al comunismo, pues unos populismos de derecha, va a surgir el nazismo, va a surgir el franquismo en España y otros movimientos conservadores, o va a surgir en Italia el fascismo. Es un momento en el cual se habla por Daniel Bell, años posteriores, en los años 80, del fin de las ideologías, pero en esos años también se hablaba de la no necesidad de la democracia y de gobernar
los partidos políticos con los tecnócratas y la insuficiencia del Parlamento. No puede olvidarse que la constitución más progresiva del mundo occidental y la historia del constitucionalismo moderno va a ser la Constitución alemana de Weimar de 1919 por una serie de razones básicas. En primer lugar, crear un tribunal o corte constitucional de derechos humanos y de garantía de los derechos humanos va a reconocer los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y no solo los políticos y los civiles, y además va a crear una forma de participación en las empresas de los obreros. Era una constitución burguesa pero progresiva y con significado social. Y nada más llegar al poder como canciller Hitler, lo que creo que hizo fue derogar la Constitución de 1919 y gobernar por decreto ley. Y además anular el Parlamento. Creo que les suena en estos momentos esto, puesto que con motivo de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, hemos visto cómo los ejecutivos tienden a través de la legislación ordinaria o extraordinaria, limitar no solo los movimientos, sino otros derechos fundamentales de los ciudadanos, hacer propaganda política, limitar el papel de la oposición crítica, limitar el papel del Parlamento y potenciar el presidencialismo hasta hacerlo hiperpresidencialista y gobernar a través de decreto ley y no rendir cuentas con la excusa de la urgencia y la necesidad de la pandemia. Los hechos históricos no son nuevos, se repiten en contextos históricos ciertamente diferentes. El periodo de entreguerras, aparte de la crisis del New Deal, la crisis de 1929 en los Estados Unidos, en Wall Street y con el efecto en todo el mundo posterior, pues nos puso de manifiesto la propia debilidad de esa democracia burguesa, representativa, clásica, y después de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo, por tanto, de los aliados hizo que los nazismos, fascismos desapareciesen y se construyese, por tanto, un nuevo orden internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, no olviden ustedes que la Sociedad de Naciones creada en Ginebra, después de la Primera Guerra Mundial, fracasó y después de la Segunda Guerra Mundial se va a intentar reordenar la geopolítica mundial, el orden mundial, y Bretton Woods lo va a ser en el ámbito económico, comercial y arancelario, y por otro lado, Naciones Unidas será el intento de respuesta a los problemas de la sociedad contemporánea por Segunda Guerra Mundial. La Declaración, por tanto, de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa se verá completada con la Declaración Universal de Naciones Unidas, también posterior, sobre los derechos de los ciudadanos, y luego una serie de pactos civiles, sociales y económicos por parte de Naciones Unidas. Es de destacar que Europa, el año 1950, tras la experiencia de las comunidades del acero, del carbón, una serie de comunidades de carácter económico, va a crear el Tratado de Roma, 1950, la Unión Europea, y va a crear en la zona europea occidental, a la que después irán integrando los países escandinavos, después los países que han salido de la dictadura, como Grecia, Portugal y España, y después los países exsoviéticos, como Hungría, Polonia, Eslovaquia o los países bálticos. Se va a crear una Unión Europea a día de hoy con 27 países. Llegó a tener 28 con el Brexit de la Unión del Reino Unido, pues hemos pasado a 27 países con más de 500 millones de habitantes, el PIB muy importante del mundo, y una democracia insuficiente a nivel supranacional como es la Unión Europea. Se dice que la Unión Europea es un potente y un gigante, a pesar de sus gritos económicos, es una democracia política supranacional en marcha y tiene un sistema defensivo absolutamente enano o minúsculo. Por tanto, está ahí. Pero yo quiero resaltar un dato importante. Si el New Deal de 1929 fue un intento de respuesta a los problemas económicos después de la Segunda Guerra Mundial, y el famoso informe Beveridge de 1942 dio origen al informe sobre los servicios sociales y el empleo, y por tanto a una democracia social y al nacimiento incipiente del welfare state, el estado de bienestar, el estado social de derecho. Yo siempre a mis alumnos, y cuando tengo ocasión de hacerlo fuera de las aulas, de estos debates, digo que las políticas sociales de cambio, de innovación, no es un dogma ni es una propiedad de la izquierda, al contrario,
las políticas sociales de apoyo al ciudadano, aparte de la garantía de los derechos y libertades políticas y civiles, lo ha hecho la derecha en muchísimas ocasiones. Si alguien tiene duda, les diré que el mayor nacionalizador de empresas, desnacionalizador de empresas y privatizador de Francia fue un socialista, presidente de la República, que fue el señor Mitterrand, y que en los periodos de anteguerra en muchísimos países de Europa hubo políticas sociales de la derecha conservadora. La derecha puede ser derecha, liberal, conservadora, pero con sentido de lo social, que es diferente del liberalismo político y lo complementa plenamente. Ya les anticipo que creo que el liberalismo político tiene que tener un liberalismo social complementario, un capitalismo de rostro humano y, por otro lado, también una dimensión ecológica para salvar el planeta. Pero, como les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar, que se debe a Lord Beveridge, por tanto, un lord británico del Partido Conservador que busca la estabilidad, la cohesión social, potenciando las clases medias, las clases sociales, para que no haya conflicto social, no haya orden público deteriorado en las calles, va a surgir, por tanto, este estado de bienestar. Este estado de bienestar que, por otro lado, también, como les decía, la Unión Europea va a surgir con un contrato social fruto del acuerdo entre los partidos liberales, los partidos conservadores, los partidos demócratas, los partidos socialistas, no marxistas, sino socialdemócratas o de socialismo democrático limitado, que nada tiene que ver con el marxismo o el comunismo, ni tampoco los extremos de los fascistas. El Parlamento Europeo ha prohibido que se hagan manifestaciones en defensa de los partidos comunistas y, por supuesto, de los partidos populistas, aunque en el Parlamento Europeo hay representantes de algunos partidos, como es el caso de Podemos España, claramente comunistas, claramente chavistas, claramente desestabilizadores, o haya algunos partidos de extrema derecha como Le Pen de Francia o partidos de extrema derecha en Hungría o en Polonia. ¿Por qué surge la extrema derecha y el populismo en Europa en estos momentos? Sea una de las causas, por tanto, hablar de esa crisis de la democracia representativa. Lo cierto es que la democracia se va a ir desarrollando progresivamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este contrato social en Europa es un hecho fundamental que da estabilidad, riqueza, desarrollo y capacidad de vida y de gasto y de calidad de vida a los europeos hasta la crisis hoy de la Unión Europea. Hay un autor muy conocido que se llama Samuel Huntington, que nos ha hablado de 4 etapas diferentes del proceso democratizador del mundo hasta llegar a la situación reciente. Según Samuel Huntington, en la cuantificación de qué características tiene una democracia, se llega a que en este momento en el mundo hay 114 o 119 países con estados democráticos, según se considere los elementos de medición de la democracia, y sería un 70% de los estados mundiales que hoy estarían en la democracia. Huntington nos habla de 4 grandes etapas, o la palabra que él utiliza, ola democratizadora. En primer lugar, una primera etapa que iría de 1828, es decir, mediados del siglo XIX, independencia en América Latina en muchísimos países a mitad y posterior del siglo, finales del XIX, hasta 1926, crisis en medio de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, después de 1926 a 1943 y después 1943 a 1980, 1982. Después de los 80, lo que se va a producir también es un aumento de la democracia en muchísimos países, fruto de la caída del muro de Berlín, y por tanto la Unión Soviética desaparece y sus repúblicas dependientes. Por otro lado, se produce la democracia y la primavera árabe, las democracias del sur de Europa, como Grecia, Portugal y España, aparecen en el contexto, y luego también en algunos países de África y de Asia aparecen con debilidades procesos democratizadores. Por tanto, llegamos a los años 80 y hay una gran, por tanto, mayoría de los países del mundo que están, por tanto, con sistemas políticos democráticos representativos, y sin perjuicio de la crisis del petróleo de 1973,
que va a cuestionar el estado económico y el estado social, nos vamos a encontrar, por tanto, en los años 80 con una situación donde la democracia en el mundo es mayoritaria y donde el capitalismo como sistema está todo. Eso lleva a decir a un famoso autor de esa época, si no me equivoco, en el año 1982, que es Francis Fukuyama, que habla del fin de la historia. Fukuyama nos dice que la historia ya ha llegado a un momento, estamos en un proceso de superación, que ya no hay ideologías, que la única ideología es el capitalismo y la única ideología posible económica es la democracia. Liberalismo político y liberalismo económico, por tanto, no habla de neoliberalismo, que son cosas distintas en el mundo de la economía, y por tanto dice que es el fin de la historia. Efectivamente, ya Daniel Bell había hablado del principio de entreguerras, del peligro del fin de las ideologías y la tecnocracia, la que acudían los dictadores del periodo de entreguerras frente al parlamentarismo, la democracia, la libertad. Evidentemente, la tesis de Fukuyama está ahí, pero va a fracasar y no va a ser verdad, y él va a descubrir después y nos va a decir después que se equivocó en ese diagnóstico porque, en primer lugar, la democracia entra en crisis y aquí entramos ya bastante más en materia. En segundo lugar, el capitalismo se ha desbordado, no es ecológico, no tiene sentido social, se ha hecho salvaje, se ha hecho inhumano, se ha hecho incontrolable por las grandes organizaciones internacionales y se ha roto, además, el modelo del Tratado de Westfalia que configuró el Estado contemporáneo. La democracia entra en crisis, pero también el modelo de Estado contemporáneo entra en crisis. Hablamos de Westfalia porque el Tratado de Westfalia de 1648 estableció un modelo de Estado que hasta el día actual pues, ha sido válido, donde se hablaba, y si ustedes van a cualquier manual, cualquier tratado, cualquier libro que hable de derecho constitucional, derecho administrativo, teoría del Estado, ciencia política, etcétera, pues se hablaba de que cada Estado tenía tres elementos básicos y fundamentales, que era la población, el territorio y la soberanía. En primer lugar, estos tres conceptos, estos tres elementos sustanciales, han entrado también en crisis como la propia democracia, de forma complementaria y paralela, puesto que, en primer lugar, pues la soberanía hoy, los Estados pierden soberanía por arriba con procesos supranacionales e internacionales e incorporación a organismos internacionales o supranacionales. El tema, por tanto, de competencias exclusivas y excluyentes de los Estados, pues ya no aparece como antes, puesto que hay procesos de descentralización hacia abajo por la creación de regiones autónomas o la autonomía local, y por tanto, población sería el segundo elemento, los movimientos migratorios que estamos viendo, la interculturalidad. Muy bien, buenas tardes. Siento la interrupción y también los organizadores, problemas técnicos, tecnológicos, que ya saben ustedes que siempre esto de la informática es una gran ayuda, pero también es muy traidora. Pues por eso les digo que no se preocupen. Retomamos la charla 10 minutos más de los 3/4 de hora pensados, o un cuarto de hora, y después hacemos palabras y otro día podemos hacer otro link y otra charla para hablar del futuro de la democracia. Como les decía, a finales del siglo XX pasado entra en crisis la democracia por diversos factores que después comentaremos, y Francis Fukuyama hablaba de la crisis de la democracia y el fin de la historia porque ya no había novedades, habíamos llegado a la democracia en todos los países y habíamos llegado a un capitalismo como sistema económico mundial, incluso con el sistema tecnocrático autoritario de China, que tenía un capitalismo moderno y, por tanto, mundial. Lo cierto es, como les decía a ustedes, que el llamado modelo de Westfalia 1648, el Tratado de Westfalia, que establece el modelo de cuál será el Estado, un Estado soberano, donde los problemas de migración, de competencias exclusivas y excluyentes y de soberanía van a entrar en crisis. Pero a finales del siglo pasado 20 va a entrar la democracia representativa tradicional pues en crisis por varias y diferentes razones que después les enumeraré. Esta crisis de esta democracia, que se habla de democracia debilitada, democracia enferma, democracia electoral, en palabras
del fallecido recientemente y brillante profesor argentino Guillermo O'Donnell. Por tanto, son conceptos para mostrar las insuficiencias de la democracia, básicamente porque no va a funcionar por causas no únicas, sino diversas causas o con causas que explican este fenómeno. Lo cierto es que la ciudadanía cada vez y progresivamente se va a ir desenganchando de la democracia, se va a ir desencantando y hace falta que pues haya nueva ilusión, nuevos valores de la democracia. Y el propio Fukuyama hace 2 años acaba de publicar un libro diciendo que la libertad es la dignidad y la dignidad es la libertad, y que él se equivocó y que hace falta fortalecer. El remedio, yo lo anticipo, para la crisis de la democracia es más democracia, no la sustitución o la desaparición de la democracia, sino todo lo contrario, el fortalecimiento. Y en ese sentido, pues hay varias vías de fortalecimiento para alcanzar pues el ideal de una democracia de regeneración, una democracia de calidad. La democracia representativa es necesaria, pero no es suficiente, y por eso se habla hoy de complementarla, enriquecerla, ampliarla, fortalecer a través de la llamada democracia participativa, la democracia reflexiva, la democracia deliberativa, donde la educación cívica y ciudadana y los valores públicos de, en su momento, Grecia vuelven a tener un valor fundamental, y los valores de la Ilustración, la razón, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, etcétera, aparece como un tema fundamental hoy de la democracia. La experiencia de los llamados presupuestos participativos sería, por tanto, una de esas vías de la llamada democracia participativa, y la democracia participativa implica, y la deliberativa y la reflexiva, complementar, pero no sustituir en absoluto a la democracia representativa. Los partidos políticos son necesarios, pero no suficientes, y hay que buscar a través de los movimientos sociales, este club, estos movimientos sociales, el papel de la sociedad civil en la nueva gobernanza democrática que vivimos. Por tanto, está el reto de dar respuesta a la democracia representativa en crisis. Pero, como les decía, existen múltiples causas y diversas de la llamada crisis de la democracia representativa, que además se ha presentado con distinta intensidad y distintas manifestaciones y problemáticas en todos los países. Hoy, la pandemia que estamos viviendo nos está también hablando de esa crisis de la democracia, para las respuestas, y unido a este hecho estaría también la falta de una autoridad mundial, un nuevo orden internacional, un gobierno mundial cosmopolita, que las Naciones Unidas en absoluto lo son, y son la respuesta a los problemas actuales. Hoy, ante todo y sobre todo, estamos ante problemas mundiales, problemas globales, problemas cosmopolitas, que requieren respuestas en este signo, y por tanto la colaboración, la cooperación y la coordinación entre los Estados para dar respuesta a los problemas mundiales. Pero, como les decía antes, me voy a permitir hacer una enumeración que en mis múltiples publicaciones, tengo publicados más de 150 artículos, libros, artículos doctrinales, etcétera, donde hablo de estas y otras cuestiones, pero yo he tipificado y he sintetizado las posibles causas destacables de la crisis de la democracia representativa, que tendremos que hacer en cada país un diagnóstico, por tanto una consultoría, dirían ustedes, de la realidad de cada país, donde los problemas son diferentes. ¿Cuáles serían los problemas principales hoy de la crisis de la democracia representativa? Y termino. En primer lugar, la globalización económica y sus efectos. En segundo término, el surgimiento de fenómenos y procesos autoritarios, especialmente en los antiguos estados comunistas del este europeo, Asia y África. La crisis de la Unión Europea a través del Brexit. El nacimiento y la expansión de populismos de ideologías de derechas y de izquierdas como intentos salvíficos y utópicos de salir de la crisis. La pérdida progresiva del papel geopolítico de Occidente, y en particular de la Unión Europea y de los Estados Unidos, frente a China y los llamados tigres de la economía asiática como Singapur, Malasia y Corea. Si esta geopolítica mundial hoy está pasando de Occidente a Asia, hay que decir que en torno a la mitad del siglo XXI la geopolítica mundial nos pondrá también una nueva zona, que es lo que se llama la zona norte, de 8 países, o la zona ártica, donde la geopolítica mundial
el poder económico va a estar ahí donde Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Groenlandia, Rusia van a estar ahí como una nueva zona contrapoder a los Estados Unidos en parte, pero sobre todo a China y Asia. El debilitamiento y la fragilidad de las instituciones públicas y la patrimonialización, a veces de las mismas, por el clientelismo político o económico y la corrupción. El alza descontrolado de los precios del petróleo, la desregulación y el control de los mercados internacionales. La pérdida del papel transformador e integrador de las élites políticas junto a la disminución de la capacidad de sus titulares, conocimientos, habilidades y destrezas inadecuados hasta el siglo XXI de las élites y la falta de capacidad de las élites para transformarse, para cambiar la sociedad. La crisis de los partidos políticos tradicionales, actores claves pero no únicos de los sistemas políticos. Estos van a sufrir procesos de endogamia, opacidad y de financiación a veces irregular e incluso ilegal. Estos, los partidos políticos, hoy como actores principales en el estado que estamos viviendo en la situación actual del sistema político, son más débiles, están más fragmentados y más polarizados. La tendencia al pensamiento único monetarista, individualista y solidario, eficientista y cuyo único valor es el mercado. Hay que pasar de una economía de mercado a una sociedad de mercado, pero la sociedad es antes que el mercado. La pérdida de la visión del espacio público, de los valores públicos, en especial de la ética pública, la corrupción política y administrativa, la tendencia al hiperpresidencialismo y el debilitamiento del papel del Parlamento, la falta de la suficiente transparencia pública y la rendición de cuentas, las vías y los medios de preparación y representación política a veces meramente insuficientes o simbólicos. La transformación y la degradación del poder y las nuevas formas de pensar el papel. El nuevo papel y la mutación de los tradicionales medios de comunicación, los roles sociales, su incidencia inmediata en la realidad social, las redes sociales, ¿no? La disminución o la desaparición en ocasiones del debate público sobre las cuestiones públicas. La agenda política queda reservada a los poderes políticos, a las élites y a los grupos de presión, y la sociedad y el pueblo no opinan. La desconsideración y la falta de praxis suficiente del diálogo, el consenso y el pacto político. La pérdida de eficacia de la salvaguardia y la garantía de los derechos humanos formalmente consagrados en los ordenamientos jurídicos. Esto es un tema muy importante y precisamente la pandemia ha puesto de relieve la importancia de que es antes la libertad que la seguridad, o la seguridad es antes que la libertad. Un problema además de los gobiernos que intentan gobernar por decreto ley frente al Parlamento es que estas situaciones de crisis les conducen precisamente en base a la razón de Estado, al secreto de Estado, al interés público, disminuir o derogar la praxis de los derechos fundamentales. La degradación, la lentitud, la ineficacia y la politización del servicio público de la justicia y del poder judicial, el descontrol y la actuación irregular de los lobbies y los grandes grupos de presión, la fractura social, la ruptura del contexto social y la paz social, y la última cuestión estaría hoy el cibercrimen, el terrorismo internacional y, por tanto, el ciberataque y los peligros de la guerra nuclear. Estos son, por tanto, problemas que nos conducen a hablar de que estamos en un momento de la crisis de la democracia y del sistema político y hay que buscar vías de solución en ese sentido. Yo personalmente soy moderadamente optimista, pero hay que poner los medios institucionales y los medios personales, los actores, los líderes, los movimientos sociales, los partidos, los centros de pensamiento, los think tanks como expresivos de la sociedad para hacer que la sociedad sea más participativa, pero desde luego hay una cosa muy importante. La democracia será meramente electoral si no consideramos los principios, valores y las garantías de los derechos humanos. Esto es absolutamente fundamental. La democracia no consiste solo en el aspecto del voto, sino la democracia es algo más, es un ideal, por tanto, son unos valores a compartir por la sociedad. Con esto acabo mi charla y me he pasado del tiempo y paso seguidamente, valga la redundancia, a escuchar preguntas, cuestiones que ustedes me quieran plantear y en el futuro pues podemos hablar de vías, medios de fortalecimiento de la democracia. Lo que he hecho es una breve historia, una síntesis de la evolución de la democracia hasta llegar al momento actual en el que estamos de crisis y, por tanto, a esta crisis o bien
nos abandonamos en los populismos antidemocráticos de derecha y izquierda, o pueden ser los movimientos de extrema derecha, o nos vamos a los movimientos populistas del chavismo o del comunismo cubano, etcétera, como respuestas a las soluciones. Lo que hay que hacer es fortalecer la democracia. Y fortalecer la democracia es fortalecer los derechos humanos, libertades políticas de los ciudadanos y, ante todo, sobre todo, la libertad, la seguridad de los ciudadanos, la dignidad y la igualdad. Libertad, igualdad y dignidad son hoy nuestros factores y hay que volver al espíritu de la enciclopedia, al espíritu de la Revolución Francesa, de la legalidad y de la libertad y el principio de la legalidad. No hemos hablado de la influencia de un autor, podría ser un tema monográfico, leer la clásica obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, en la Constitución de los Estados Unidos y la configuración del pensamiento político liberal que hoy tiene una gran actualidad. Tocqueville sigue siendo un referente y ojalá los políticos y sobre todo el Poder Ejecutivo leyese a Tocqueville y sobre todo pues pusiese en práctica el espíritu de las leyes y sobre todo la división de poderes de Alexis de Tocqueville. Con esto acabo mi charla y paso seguidamente pues a todas las cuestiones, todas las preguntas, todo lo que ustedes estimen que podemos hablar o debatir en esta charla, a pesar de nuestras dificultades, por tanto, tecnológicas de videoconferencia. Estoy a su disposición. Listo, doctor. Hay una pregunta, bueno, hay tres preguntas que me parecieron sumamente relevantes en lo que vi en la conversación que hubo. Una fue sobre los límites a la democracia, que si bien vendrían siendo, que si usted cree que los límites a la democracia son los derechos individuales, la otra es sobre qué tan recurrente es que la democracia pase por encima de los derechos de otros, como se da el fenómeno de la masa, el fenómeno del rebaño, y la otra es que si hay una contradicción en la democracia representativa con respecto a que todos los hombres en democracia pueden ser elegidos para gobernar todo un país, pero que al mismo tiempo se dice que no pueden ser ellos mismos los que se gobiernen a sí mismos. Que si eso no vendría siendo una contradicción, vendrían siendo esas tres dudas que estuvo en la discusión. Entonces, pues ya usted podría concluir respondiéndola y daríamos fin a esta muy Bien, buena pues muchas gracias a las preguntas que se me han planteado. Voy a intentar responder si las he entendido bien. En primer lugar, la democracia es un medio, no es un fin en sí mismo. Ante todo y sobre todo, la democracia está para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, que éstas no sean solamente formales y simbólicas, sino sean reales y eficaces. Y, por tanto, todos los instrumentos para garantizar, ampliar y fortalecer los derechos humanos son básicamente imprescindibles e incuestionables. Solo los derechos humanos y las libertades públicas, por razones de interés público y general, muy tasados con el control del Parlamento y de la Corte Constitucional, en donde haya en países se puede limitar excepcionalmente los derechos, como el caso de las salidas o de movimientos, como el caso de la pandemia. Por tanto, estamos hablando de una situación excepcional. Los límites de los derechos humanos nunca están justificados. Precisamente la limitación de los derechos humanos conduce a las dictaduras. Derechos humanos y libertades públicas va unido a la democracia, y una democracia sin libertades no es una democracia formal aparente. Y además el principio de legalidad y la división de poderes es fundamental. En segundo lugar, no sé si he entendido la pregunta, es el tema de la masa. Bueno, todos los ciudadanos tienen derecho al voto y a expresar, por tanto, su opinión, su reflexión, y los partidos políticos, no olviden ustedes que es el cauce histórico inventado ya desde el siglo XIX como instrumentos de representación y de participación ciudadana. ¿Cómo tiene que ser esa representación y participación? Lo más amplia, lo más transparente, lo más democrática, lo menos corrupta, lo más amplia posible, eso es otra cuestión. Y los partidos políticos, la crisis de la democracia que hace que la gente, los ciudadanos, no crean en la democracia, es cuando ven que las instituciones están corrompidas, que los partidos no funcionan y que hay una endogamia de la clase política.
esa clase política, esa élite que está arriba del poder y se desconecta con la sociedad. Cuando las élites políticas y la clase política se desconectan con la sociedad, son incapaces, por tanto, de gobernar, de sentir al pueblo, de dirigir a la ciudadanía, de liderar el cambio social, de ser un referente. Pero hoy se pide que los políticos, y hay una amplia literatura, y yo he escrito muchas cosas sobre esto, además, los políticos se les pide que sean eficientes, pero también honestos. Pedimos políticos honestos, no corruptos. Pero hoy no se puede gobernar y, por tanto, importantísimo es el tema de la capacidad para gobernar. Hoy el gobierno no se improvisa ni puede ser artesanal. Y por eso es muy importante las escuelas de gobierno para capacitar la élite política, y la élite política tiene que contar con un funcionariado independiente, neutral, meritocrático, no clientelar y, por tanto, profesional que asegure todo esto. Evidentemente, la democracia está también en contra de la autocracia y está en contra de la tecnocracia. El peligro del mundo en que vivimos es que los tecnócratas, los grandes decisores, los organismos internacionales, tomen decisiones que afectan al mundo y, por tanto, pues desdeñen todo el papel de la ciudadanía y, por tanto, hasta los gobiernos pierdan soberanía y estemos en manos de unos señores que no responden ante nada y ante nadie, están en los organismos internacionales y dictan medidas que afectan a la soberanía y nos afectan a nosotros como ciudadanos y a nuestros derechos políticos y civiles, pero también, no olviden, económicos y sociales. Esto es muy importante. Y yo destacaría una cosa para terminar, aunque no me lo han preguntado. En el futuro de la democracia, la educación y la innovación, el I+D es fundamental. Y luego una cosa fundamental. Las democracias, para que sean estables, sólidas, coherentes, con una estratificación social, por tanto, cohesionada, es importantísimo el papel de las clases medias. Las clases medias son el papel fundamental y el motor de una democracia contemporánea, porque los ricos están arriba y los pobres son pobres y son no ilustrados. Unas élites, como han llamado algunos autores, extractivas, unas élites que solo van a ganar dinero, no son auténticas élites que dirigen un país solidarias y que van a ser instrumentos del cambio social. Pero a las élites hoy, políticas y económicas y administrativas, hay que unirles hoy otro tipo de élites muy importantes, las élites intelectuales y las élites del conocimiento o de, diríamos, de la invención, de la innovación, que son tan importantes para el futuro de la humanidad y el progreso de la humanidad. Y una última reflexión ya. Democracia política necesita complementarse con democracia económica, democracia social y democracia económica. La Agenda 2030 de Naciones Unidas es un ideal, es un modelo para alcanzar por las democracias y los sistemas políticos contemporáneos. Un modelo como el suplicio de Cántalo, que no se va a poder alcanzar, pero está ahí, y el ideal a alcanzar es una democracia de calidad, una democracia regenerativa, una democracia, por tanto, fortalecida, y básicamente las personas y los derechos humanos es fundamental. No sé si he respondido a todas las cuestiones. Sí. Bueno, doctor Canales, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Alfredo. Gracias a ustedes por invitarme y espero que tengamos ocasión en otro momento de intercambiar experiencias y de vernos. Claro, esperamos que cuando todo se solucione... Y espero no haberles defraudado en esta charla que les he dado hoy. No, todo el mundo está complacido, la verdad me gustó personalmente bastante. El doctor Alfredo Ramírez le manda un saludo muy especial desde el público. Está muy feliz de que se preste para este espacio en el que podamos formar una nueva generación en la que yo mismo me estoy formando. Y muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y por darnos esta tan fascinante charla. Esperamos tenerlo aquí en Colombia muy pronto. Ya está la invitación abierta, esperemos concretar algo muy bueno y muy fascinante todo lo que hoy nos dijo, todo lo que nos aclaró. En realidad fue una clase magistral. También les mandaré, cuando pueda acceder a mi base de datos en mi despacho, les mandaré ya una copia de artículos ya publicados para que ustedes puedan reproducirlos entre los miembros de su club o ponerlos ustedes en su web y que la gente los pueda pinchar y leer y ser elementos para el debate. Buscaré
3 o 4 lecturas para enriquecer este texto.